nuestra pastora Luz, ¿verdad? Esposa de nuestro apóstol, ¿verdad? Y pues yo se los quiero compartir. Ustedes, esto es de liberación, se trata de liberación, es ministración, ¿verdad? Pero vamos a hablar ahorita de qué se trata, ¿amén? Bueno, pero yo quiero que vamos a hablar, ¿verdad? Primero para que haya bendición en esta hora, ¿verdad? Y que Jehová, ¿verdad?, nos destape los oídos, ¿amén? Les invito a ponerse el freno, hermanos, y vamos a orar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendito Dios, en esta tarde estamos aquí, Padre bendito, tu iglesia reunida, bendito Padre, para recibir, Señor, tu palabra, para recibir, Señor, la enseñanza que procede de ti, Señor, que ha llegado, Señor, a nuestro apóstol, Señor, a nuestra pastora Luz, Señor, y que tú, Señor, nos la regalas, Señor, a esta iglesia, bendito Dios, Señor. Yo te pido, Padre Santo, Señor, ilumínanos, Padre bendito. Yo te pido, Señor, destapa nuestros oídos, Señor, los oídos de mis hermanos, Padre bendito, para que puedan escuchar lo que tú quieres decirles a ellos el día de hoy, Señor. Quita toda venda, Señor, de los ojos, Señor, de cada uno de nosotros, para poder ver tus grandezas, Señor, y para poder ver, Señor, nuestros errores, bendito Padre de gloria. Yo te pido, Padre Santo, Señor, todo espíritu, Señor, de oposición en este lugar, en esta hora, lo desechamos, lo desterramos de este lugar, de cada uno de nosotros, de cada uno de los que vienen en esta hora, lo desarraigamos, lo atamos y lo enviamos al abismo en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de obstrucción, todo espíritu que quiera obstaculizar esta hora tu palabra, bendito Padre, Señor, porque tuyo es este lugar, bendito Dios, Señor, a ti nos debemos, Señor, bendito Padre de gloria. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bueno, pues el día de hoy, ¿verdad?, yo quiero hablarles de lo que trata la administración del alma, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a hablar, ¿verdad?, de la administración del alma, ¿verdad? Y es algo que nosotros debemos de reconocer, amados hermanos. Es algo que ciertas personas o cierto sector, ¿verdad?, cierto número de hermanos lo niega. Y es que no quieren aceptar que estamos librando una batalla día a día. ¿Qué quiere decir? Que nosotros día a día pasamos por distintas cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Y otros días cosas peores, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ello? Todo lo que nos pasa, ¿verdad?, se va guardando en nosotros. Para bien algunas cosas, ¿verdad?, como por decir el día del culto, el día del discipulado, ¿verdad?, la enseñanza y demás la guardamos y eso es para bien. Pero las cosas malas también, ¿verdad?, nuestro subconsciente, ¿verdad?, nuestro cerebro también lo va guardando. Y eso es para cosas malas. ¿Para qué? Después de eso, ¿verdad?, se empiezan a ver sentimientos sobre la situación que pasamos, sensaciones, ¿verdad?, y tomamos decisiones sobre esa situación y a veces las cosas, ¿verdad?, nos salen mal. No nos salen como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero es una batalla que nosotros debemos de estar librando día a día. ¿Qué quiere decir? Hoy pasamos por una situación tal vez buena, tal vez mala, no sé, ¿verdad? Y mañana va a ser otra situación diferente, ¿verdad? Entonces, sobre cada día nosotros debemos de estar batallando. Cada día, ¿verdad?, en el momento que nos levantamos debemos de ponernos en manos del Señor. Yo quisiera saber, ¿verdad?, ¿quién se pone en manos del Señor? Porque a veces nos levantamos, ahora sí dirían, ¿verdad?, como animalitos, ¿verdad?, y hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Si tenemos que ir a la escuela, nos levantamos, ¿verdad?, bien rápido, a bañarnos, a cambiarnos y a irse a la escuela. Los que se van a trabajar, ¿verdad?, se levantan, se visten y agarran sus cosas del trabajo y se van al trabajo, ¿verdad? Pero siempre es necesario que nosotros nos entreguemos al Señor. Primero, porque a veces las cosas no nos salen como queremos. Porque a veces, ¿verdad?, hay obstrucciones. Porque nosotros no le pedimos al Señor, no nos acordamos de Él primero, ¿verdad? Entonces siempre debemos de ponernos, ¿verdad?, en manos del Señor. Por aquí nos levantemos, por aquí despertemos, incluso aunque todavía estemos en la cama, ¿verdad? Señor, ayúdanos, ¿verdad? Estoy en tus manos, líbranos de todo mal, ¿verdad? Encamíname, enséñame tu camino, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar en ese día, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos nosotros es que estamos en un campo de batalla. ¿Usted sabía que está en un campo de batalla? ¿Se imaginaba que estaba en un campo de batalla? ¿O no? Porque a lo mejor el campo de batalla que usted piensa es cuando hay guerra, los países que hay guerra, por decir, en
en Siria y demás, que hay bombazos, ¿verdad? Y que hay muchas cosas terribles, ¿verdad? A lo mejor es un campo de guerra para usted, pero no. Nosotros como cristianos también estamos en una batalla, también estamos en un campo, por así decirlo, un campo de batalla. ¿Y qué se está peleando en esa batalla día a día? Nuestra alma. Porque nuestra alma hay batallas. Aunque usted no lo crea, por su alma hay agarrones en los aires. ¿Hay agarrones de qué? De ángeles de Dios, ¿verdad? Con los ángeles, ¿verdad? Caídos. Hay agarrones, ¿por qué? Porque hay luchas. El enemigo siempre quiere pelear con nosotros. Por decir, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿verdad? Pues andábamos bien mal, ¿verdad? El que estaba en adulterio, en fornicación, el que estaba en cosas malas, en mentiras, ¿verdad? En hechicerías, el que está, bueno, hay tantas cosas en vicios, ¿verdad? Tal vez estábamos en el mundo así. Y en ese entonces, cuando no conocíamos a Dios y teníamos todas esas cosas, ¿verdad?, atrás de nosotros ¿de quién éramos? ¿El escuadrón de quién éramos? ¿De Jehová o del diablo? Estábamos de aquel lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él nos tenía seguros y no peleaba por nosotros porque ya éramos de Él, por así decir, ¿verdad? Pero cuando usted decidió aceptar a Jesucristo en su corazón y a decir, voy a cambiar, yo lo voy a hacer, yo voy a seguir a Cristo. En ese entonces, ¿verdad? Pues a Satanás ya no le pareció, ¿verdad? Que Jesús lo reprende en esta hora, ¿verdad? Ya no le pareció. Y entonces, ¿verdad? Él batalla, ¿verdad? Él hace batalla, ¿verdad? Contra los ángeles de Jehová para que nosotros nos volvamos a donde estábamos. ¿Por qué cree usted que estando en Cristo a veces dice, estando en Cristo a veces tengo más problemas que antes, ¿verdad? Estando en Cristo, ¿verdad? A lo mejor tengo situaciones más pesadas, ¿verdad? Pero no es eso, sino lo que pasa, ¿verdad? Es que el enemigo le pone a usted más obstrucciones para que diga, no, pues siempre no era lo que yo pensaba Cristo, ¿verdad? No me vino a dar dinero, pagos de dinero, ¿verdad? No me vino a hacer esto o el otro, me regreso a donde estaba. Y eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Él quiere ganar nuestras almas, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Por usted, ¿verdad? Jehová piensa que por nosotros, ¿verdad? Hay que pelear. Él pelea, ¿verdad? Manda a sus ángeles a pelear por usted y por mí. Así como seamos hermanos, ¿verdad? Diariamente nos equivocamos, ¿verdad? Y a veces parece que estamos más del otro lado que de este, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Tiene misericordia de nosotros y Jehová batalla, ¿verdad? Pelea por nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces vemos, en el libro de Efesios 6:12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo creo que este versículo ya muchas veces lo hemos escuchado, ¿verdad? Dice que la lucha no es contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir? Que a veces, ¿verdad?, de nuestra familia o un conocido o eso, nos hace guerra de alguna forma, ¿verdad? Y nosotros nos enojamos con la persona. Pero resulta que no es la persona. No es la persona la que quiere batallar con nosotros, sino que es utilizada por el enemigo para querer hacernos guerra o hacernos daño a nosotros. Por eso dice que nosotros debemos de pelear, ¿verdad? No contra sangre y carne. Sangre y carne somos nosotros, somos eso. Lo que cuando, ¿verdad? El Señor nos llame, ¿verdad? Esto se va a quedar aquí en la tierra y se va a deshacer, ¿verdad? Se lo van a comer los gusanitos, ¿verdad? Pero dice que nosotros no debemos de pelear con ellos, sino contra principados, contra potestades y poderes de las tinieblas. ¿Por qué creen ustedes que nosotros hacemos guerra espiritual? ¿Sí se acuerdan, verdad? Que nuestro apóstol, ¿verdad? Mario, ¿verdad? Está muy dirigido a la guerra espiritual. ¿Qué quiere decir, verdad? Que él ¿verdad? El Jehová le ha dado el conocimiento, ¿verdad? Para conocer, ¿verdad? Para saber de qué se trata esas potestades. ¿A qué se refieren? ¿Por qué vienen? ¿Qué es lo que hacen, verdad? Y gracias a él nosotros tenemos conocimiento. Como bien saben, ¿verdad? En día del discipulado, ¿verdad? Que son los jueves aquí en Sombolica, hay una parte, ¿verdad? Donde es intercesión. Y en intercesión hay una parte donde hay guerra espiritual, ¿verdad? Entonces, en el momento que usted está guerreando, ¿verdad? Contra lo que hay dentro de los que le hacen daño a usted. Con eso que a usted le quiere atacar, ¿verdad? Y hay otro versículo, ¿verdad?
que es amplificada, la Biblia amplificada, que lo dice de otra forma, pero es lo mismo. Dice, porque no luchamos con sangre y carne, contendiendo solamente con oponentes físicos. Ya hablamos, ¿verdad? El oponente físico es el otro igual que yo, la otra persona, ¿verdad? No estamos contendiendo con la persona, pero contra los despotismos, contra los poderes. Ponga atención, ¿verdad? Y medita en esta palabra. Sino que es contra los espíritus que son maestros y expertos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos guerra espiritual, no es con cualquier cosita, no es con cualquier espíritu que viene y hace daño, sino que son potestades, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad? Ese conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento específico y exacto para hacer daño. Conocedores de qué forma a ti te pueden llegar. Cada uno de nosotros somos distintos. A lo mejor a uno le llega por la familia, ¿verdad? Porque la familia es lo más importante. A otro le llega por medio de su cuerpo, por medio de la salud, ¿verdad? Y tratan de atacarlo de esa forma, ¿verdad? A otro por medio de los bienes materiales, ¿verdad? También. Entonces vemos, ¿verdad?, que estos son expertos, ¿verdad? Pero para eso, ¿verdad?, nuestro Padre Jehová, ¿verdad?, le ha dado ese tal conocimiento a nuestro apóstol, ¿verdad?, para que nos los imparta a nosotros y nosotros poder defendernos, ¿verdad? No peleando, ¿verdad?, no peleando con lanza física, ¿verdad?, con espada física, sino peleando con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la espada de doble filo? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces con la palabra nosotros estamos hablando, ¿verdad? Con la palabra nosotros vencemos. No necesitamos, ¿verdad?, que en casa tengamos espadas, tengamos cuchillos, tengamos escudo, porque todo lo que el Padre nos da, ¿verdad?, es espiritual. Sí lo tenemos, pero es espiritual, amén. Entonces miren con quién tenemos nosotros la batalla, no con ignorantes, sino que con maestros y expertos, dice esta versión. Ahora, los gobernantes mundiales de esta oscuridad presente contra las fuerzas espirituales de maldad en esfera celestial sobrenatural contra ellos, ¿verdad? Según esta versión amplificada, dice que el mundo espiritual tiene maestros expertos en leyes, principios y estrategias de guerra. Una experiencia que data de milenios de años, de manera que no se debe ir a la guerra solo por impartición, sino por entrenamiento. ¿Ustedes se imaginan si en las guerras que hay hoy en día, ¿verdad?, en el oriente, en el occidente, ¿verdad?, mandaran a sus soldados sin decirles qué hacer? Inclusive sin ropa, sin uniforme, sin armamento, y mucho menos sin decirles, bueno, ves y vas a hacer esto, o tú vas a estar en este batallón, ¿verdad? Tú vas a pelear con este grupo de hombres, ¿verdad? Y vas a estar de este lado. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos a la guerra sin saber, sin tener lo necesario, sin tener las armas? ¿Qué pasaría? ¿Ganaríamos o perderíamos? Perderíamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de ser instruidos, nosotros debemos de ser enseñados para poder ganar la batalla, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿verdad?, debemos de tener un entrenamiento. Los soldados tienen un entrenamiento físico, ¿verdad? Se entrenan, ¿verdad?, físicamente para tener aguante. Imagínense que estén mandando, ¿verdad?, a un soldadito, ¿verdad?, o un soldado que esté muy, muy delgadito, que tenga anemia, que sufra de dolores, que sufra, no sé, de algo físico, ¿verdad? Y que lo manden a correr de aquí a 3 cuadras y ya está sofocado, ya llega todo sofocado que ya no puede nada. Pues no, ¿verdad? Sino que se debe de elegir, ¿verdad? Sino que debe de ser un hombre, ¿verdad?, una persona, ¿verdad?, que tenga un entrenamiento físico, ¿verdad? Sí es cierto, a lo mejor al principio no va a poder correr exactamente 10 cuadras de jalón, pero poco a poco el entrenamiento diario, ¿verdad?, si fueron a los soldados con entrenamiento diario, y poco a poco van avanzando. Poco a poco, ¿verdad?, metro por metro, resulta que al otro día ya abundan un poco más, y al otro día un poco más, y así, hasta que llegan a un nivel, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ningún país, si quiere tener éxito en sus conquistas, va a mandar, ¿verdad?, a pelear por una nación, ¿verdad?, sin antes haber entrenado a su batallón, si primero no le ha enseñado estrategias, sin primero haber estudiado el territorio, porque hasta eso hay que ver, ¿verdad?, los territorios también.
¿verdad? Porque tal vez el soldado esté bien entrenado, pero ¿qué creen? Lo entrenaron en zonas de desierto, en pura arena, en las cosas que puede haber en una arena, los peligros que puede haber dentro del desierto. Pero nunca lo entrenaron en el área de la selva, donde hay árboles grandes, donde hay animales diferentes, ¿verdad? Donde hay animales que se camuflajean, ¿verdad? Y que de pronto pueden salir, por así decir, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces quiere decir, ¿verdad? Que hasta el territorio nosotros debemos de saber a qué vamos, a dónde vamos. Aparte de saber qué vamos a hacer, es a qué vamos, dirigirnos a qué, ¿verdad? Entonces Jesús, lo leemos en la Biblia, no mandó a sus discípulos a enfrentar fuerzas espirituales sin haber enseñado. Él enseñó a sus discípulos, ¿sí se acuerdan por cuánto tiempo? 3 años y medio, exactamente, hermana. Tuvieron, ¿verdad?, un entrenamiento arduo de 3 años y medio con él, escuchando, viendo lo que él hacía, ¿verdad? Aprendían de lo que veían, aprendían de lo que escuchaban, ¿verdad? Aprendían, ¿verdad?, del testimonio de Jesús, ¿verdad? Entonces fue un entrenamiento y consejos que yo creo que Jesús les dio aparte, ¿verdad?, a ellos. Entonces vemos que lo primero que debemos hacer es reconocer que debemos de ser enseñados para romper la ignorancia. Eso es algo que nos falta, porque ¿saben qué, hermanos? A veces nosotros nos sentimos muy gallitos, nos sentimos muy valientes y decimos, yo puedo, con esto que yo aprendí, con este versículo que yo aprendí, que es el único que me sé, con ese yo puedo contra los espíritus. Y decimos, no, pues, yo puedo, ¿verdad? Y así me la he hecho. Pero ¿qué pasa? Si lo hacemos así nos revuelven, nos tiran y nos va peor, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ser entrenados. Debemos de reconocer, ¿verdad?, que debemos de ser enseñados. ¿Con esto qué pasa? Que debemos de reconocer que nos falta mucho por aprender. Aún así, hermanos, el pastor varias veces les ha dicho, ¿verdad?, que son 7 niveles de discipulados. Yo les voy a decir una cosa, aún acabando los 7 discipulados, hermanos, tenemos que seguir, o sea, seguimos aprendiendo y aprendiendo, porque la palabra de Dios es inmensa, ¿verdad?, el conocimiento. Entonces, ¿verdad?, debemos de reconocer y de romper, ¿verdad?, con el conocimiento que vamos a recibir, la ignorancia que tenemos, porque a veces la ignorancia no la queremos dejar. Y no estamos hablando, ¿verdad?, de ignorancia de que no sabe leer o escribir, porque no es eso, sino la ignorancia de comprender la palabra de Dios, de entender, ¿verdad? Entonces todos nosotros necesitamos ser enseñados en esto. Les quiero hablar de niveles y clases de liberación. 1. La guerra espiritual, ¿verdad? La guerra espiritual se pelea en los aires, es una estrategia y es invisible. ¿Qué quiere decir? Que esa guerra, ¿verdad?, nosotros no la vemos acá. Para pelearla debemos de tener estrategias y es invisible. Claro que Dios nos da dones. En muchos casos, ¿verdad?, en muchas ocasiones, hermanos, han llegado a tener experiencias en el mundo sobrenatural, ¿verdad? Usted sabe que a veces los espíritus se materializan. Entonces, ¿verdad?, son batallas, ¿verdad?, espirituales, ¿verdad? Pero Jehová nos da dones a cada uno de nosotros, ¿verdad?, para que nosotros entendamos y comprendamos. Por ejemplo, uno de los dones que nos pueden servir mucho, ¿verdad?, pero no quiere decir que sea el único, es el discernimiento de espíritus. Cuando uno tiene discernimiento de espíritus, ¿verdad?, solito, rapidito, uno ve y uno sabe, ¿verdad?, y uno sabe qué está pasando, ¿verdad? A veces incluso, ¿verdad?, usted llega a una casa o a un lugar y se siente así como que de pronto le da escalofrío o como que usted no se siente bien ahí. ¿Por qué? Porque hay algo alrededor, ¿verdad? Hay algo que no anda bien, ¿verdad? Entonces quiere decir que la guerra espiritual, ¿verdad?, es en los aires y es invisible, es algo que nosotros no podemos ver, pero por medio de los dones podemos llegar a sentir. La batalla espiritual es otra y se puede dar en plural, en altares o pública, ¿verdad? La vamos a ver más adelante. Y el combate espiritual es cuerpo a cuerpo y es privado, ¿verdad? Y hay clases de liberación. La liberación común, que son manifestaciones por el impacto de la palabra o la reprensión, ¿verdad? Y este es común, pues. Cuando después de predicar la palabra, ¿verdad?, se da una palabra
con una unción, ¿verdad?, poderosa, y impacta sobre nuestras vidas. Eso es por lo regular la que todos tenemos. Por ejemplo, venimos a un día de culto, ¿verdad?, como todos los sábados aquí en Songolica, ¿verdad?, venimos y se da una palabra y resulta que esa palabra era para usted. Usted dice, eso era para mí, yo lo necesitaba, ¿verdad?, porque yo en estos días yo sentía odio, yo sentía rencor, yo me quería matar, yo quería hacer algo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, la palabra te impacta, ¿verdad?, y es una forma, ¿verdad?, de liberación común, mas no quiere decir que con eso sea total, te hayas liberado total. Quiere decir que aquí, ¿verdad?, cuando vienes al altar y lloras y derramas tus lágrimas, y eso sí es cierto, va a haber un tipo de liberación, pero hace falta más. Y esa es la que todos tenemos, ¿verdad?, porque todos hemos venido en algún momento con problemas, con situaciones, ¿verdad?, con cosas que allá afuera nos pasan, y de pronto el pastor, ¿verdad?, toma, el Señor le da una palabra, ¿verdad?, porque el pastor les ha dicho a ustedes que estos temas ya han sido puestos desde el año pasado. ¿Qué quiere decir? Que desde que inició el año hizo un calendario, ¿verdad?, un calendario de temas, y nosotros vemos, ¿verdad?, qué tema toca la semana que viene, pues, y ese es el que se da. Incluso, ¿verdad?, nosotros no sabemos los problemas que ustedes tienen, pero resulta que esa semana antes de venir al culto, ¿verdad?, pasó, ¿verdad?, o están pasando por el tema que va a dar el pastor. Y vienen aquí, reciben la palabra, ¿verdad?, y ustedes dicen, eso es para mí, ¿verdad?, el Señor me está hablando a mí, ¿verdad?, y usted se derrama, ¿verdad?, y usted dice, perdón, si era cuestión, ¿verdad?, de usted, y dice, perdón, Señor, porque yo sí estaba pensando esto, yo quería hacer esto, ¿verdad?, pero tu palabra me dice que no, que pare, o lo contrario, ¿verdad?, me dice que haga esto, ¿no?, cuando yo no lo quería hacer, ¿verdad? Entonces, eso se trata de una liberación común. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa liberación común la tenemos, ¿verdad?, el día de culto, ¿verdad? El que se deja liberar, porque también hay otra cosa, hermanos, no todos se dejan. Alguien podría estar pasando por esa situación, pero no porque escuche se deja liberar, sino que ahí se queda con su propio pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que entonces en nosotros, para poder ser libertos, ¿verdad?, ser libres, nosotros debemos de abrir nuestro corazón, ¿verdad? No basta nada más con escuchar, sino es abrir, entregar y decir, ¿verdad?, trabaja en mí. Amén. 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 Entonces, ¿verdad?, vemos que por medio de la prédica, ¿verdad?, impacta nuestras vidas y da lugar a un rompimiento de reposo en nuestra vida. Y nosotros nos identificamos con la palabra que el ministro predicó, y nosotros debemos de saber que el Espíritu Santo es el que nos auxilia y nos muestra los problemas de nuestra alma, ¿verdad? Y como les decía, a veces lloramos, y va a haber manifestaciones, y también puede ser en medio de la alabanza, y en medio del júbilo, en medio de la adoración, también puede haber liberaciones. Y eso es bien importante. Yo les voy a comentar, cuando yo llegué, ¿verdad?, cuando yo llegué a la iglesia cristiana, ¿verdad?, yo tenía muchos problemas, pero pues no tenía con quién hablar, pues, ¿verdad? Incluso no conocía de la iglesia cristiana. A mí ese día me invitaron y yo fui. Sin conocer, sin decirme nada, yo entré, ¿verdad?, al templo, y ya estaba la alabanza. Ni conocía las alabanzas ni nada. Pero en ese momento yo empecé a llorar, y 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 yo no sabía por qué. Pero eso sí, cuando yo salí más ligerita. ¿Qué quiere decir? Que con las lágrimas, ¿verdad?, tal vez no tenía yo el entendimiento, pero el Señor de alguna forma, ¿verdad?, mi espíritu lo estaba sanando. Y entonces yo por medio de las lágrimas también, ¿verdad?, me estaba liberando de una parte. Total que quedé ligera, pero no tan ligerita, ¿verdad? Todavía me faltaba más por aprender. Pero ahí empezó mi liberación. Entonces, ¿por qué hay personas que en la alabanza lloran? Porque hay personas que cuando estamos orando, ¿verdad?, cuando estamos intercediendo, lloran. Porque también es una forma de liberación, ¿verdad? En medio del júbilo, en medio de la alabanza, ¿verdad? Incluso en medio de la danza. Cuando usted danza, también hay liberación. También es una batalla. Por medio de la danza también se hace una batalla, ¿verdad?, espiritual. Ahora viene, ¿verdad?, otra que es la liberación profunda, se le llama. Y esta es una administración previamente realizada. Se da cuando la persona viene, se sienta y se ministra para liberar, ¿verdad? Pero hay pasos, porque hay gente que dice, yo quiero ser ministrada, y en realidad lo que quiere es un consejo.
Ministración es venir, en este caso, ¿verdad? Como nosotros no estamos aquí, ¿verdad? Toda la semana, en ese caso es hablar, ¿verdad? Con el pastor y decirle, ¿sabe qué? Yo quiero, llegue más temprano porque yo quiero ministrar, necesito ministrar. Y venimos, ¿verdad? Y por así decir, a puerta cerrada, ¿verdad? Nos encerramos y escuchamos al hermano o a la hermana, ¿verdad? Y nos dice lo que tiene, lo que siente, lo que necesita, lo que quiere, ¿verdad? Y entonces se le da un consejo. ¿Qué quiere decir? Que es frente a frente y a solas, en cuarto cerrado, por así decir, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que así es una administración. Pero también hay consejos, que hay personas que se equivocan y lo que quieren es un consejo. Una administración es para que la tomes, ¿verdad? Escuches la palabra, ¿verdad? Se te dé consejo por medio de la palabra, lo tomes y lo hagas, ¿verdad? Y los otros, ¿verdad? Y el que quiere consejo, nada más quiere un consejo sobre la situación que está pasando. Una administración es conocer desde su vida anterior, e incluso desde sus ancestros, ¿verdad? El que está ministrado aquí, ¿verdad? Porque no han sido todos, sabe que se les pregunta desde su padre, su madre, qué hacía, qué se dedicaba, cómo era, el abuelo, la abuela, sus bisabuelos, y todo el que usted conozca y se acuerde, ¿verdad? Se le pregunta, porque desde ahí empieza la administración, ¿verdad? Y un consejo es sobre lo que esto está pasando actualmente. Por decir, es que me robaron y me siento mal, o me están yendo a buscar porque debo algo, ¿verdad? Y ese es el consejo, ¿verdad? Entonces debemos de saber bien, ¿verdad? También hay gente que necesita ser ministrada para empezar con un proceso de liberación. ¿Qué quiere decir? Que todos queremos ser libres, yo creo, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Para que usted pueda ser libre completamente, debe de ser ministrado, debe de pasar por una administración primero. No puede ser libre, por decir, el pastor, ¿verdad? El ministro no puede decretar sobre usted si no sabe bien lo que usted tiene. Si no sabe de dónde vino lo que usted padece, lo que usted está pasando por este momento. Entonces, aunque usted venga, ¿verdad? Y quiera ser libre, ¿verdad? No va a ser completamente libre hasta que no pase por un proceso, hasta que no platiquemos, hasta que usted no abra su corazón y sea sincero o sincera. Y entonces así nosotros sabremos, ¿verdad? Porque podemos tener espíritus, hermana y hermano. Recuerden que una cosa son espíritus y otros son demonios, ¿verdad? Los demonios a lo mejor son los que se manifiestan y gritan y cosas terribles, ¿verdad? Y se elevan. Pero espíritus sí llegamos a tener, hermanos. Cuando no nos cuidamos, tenemos espíritus. Entonces, uno debe de saber de usted, no por chisme, porque tal vez algunos no quieren ministrarse porque han de pensar, bueno, no, es que a mí no me gusta que sepan de mis cosas, ¿verdad? Hay muchas personas que son muy herméticas. Herméticas es que son cerradas y que no quieren que nadie sepa que en su casa hay problemas, que no quieren que nadie sepa, ¿verdad?, que en su casa está pasando o una enfermedad, o una injusticia, o alguna situación, ¿verdad? Y dicen, para que no me vean feo, o para que no digan que mi casa se está destrozando, se está derrumbando, que en mi casa falta dinero, no hablan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren guardar apariencia solamente. Pero ¿qué creen? Con la apariencia no se van a salvar. Se van a salvar con la palabra de Dios, cuando usted deje entrar, ¿verdad?, a Jesús, pero verdaderamente a su corazón. Amén. Amén. Entonces vemos, ¿verdad? Vemos que es bien necesario, ¿verdad? Es bien necesario hacer esto. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo preparar una administración al alma. Es por medio de diagnosticar y discernir. Esto es espiritual. Realmente ninguno de nosotros puede pensar en ayudar a alguien si primero no entiende lo espiritual. ¿Qué pasa? Así como en lo físico, hermano. ¿Usted cómo va a poder ayudar a una mujer? Por ejemplo, las mujeres, ¿cómo podemos ayudar a una mujer que su esposo está pasando o que ellos están pasando por adulterio? Si usted no ha pasado por ello. ¿Quién va a tener más entendimiento para ayudar? Otra mujer que no ha pasado por eso. Por ejemplo, haga de cuenta que una persona mayor
su esposo está adulterando y la hermana y la persona viene, ¿verdad? La hermana viene y dice, ay, es que me siento mal porque mi esposo me engaña y demás. Y una jovencita que ni siquiera está casada, que mucho menos ha pasado por ciertas situaciones, le quiere dar un consejo a usted. ¿Será que una jovencita le puede ayudar a usted, hermana casada? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no le puede ayudar a usted? Porque no está viviendo ese asunto, ¿no? Ajá, porque no conoce de esos asuntos. No conoce, no ha pasado por ello, ni siquiera, no vaya, ni siquiera se le imagina, ¿verdad? Porque cuando somos jóvenes, ¿verdad? Las señoritas, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, pues cuando pensamos, ¿verdad? En el futuro esposo, ¿verdad? Nosotros pensamos todo bonito, ¿verdad? Todo en rosa. Yo voy a vivir bien y vamos a ser felices y vamos a tener muchos hijitos, ¿verdad? Y vamos a tener una casita bien bonita con un jardincito. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? O las jovencitas no piensan eso. Y es bonito pensar así, ¿verdad? Y que Jehová, ¿verdad? Les cumpla, ¿verdad? Ese sueño que ustedes tienen, que ustedes anhelan. Pero sería ilógico, ¿verdad? Que una jovencita que ni siquiera está casada pueda ayudar a una mujer, por decir, que está en un pleito de ese tipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona que le tiene que ayudar a usted es alguien que tenga, ¿verdad?, discernimiento, que tenga madurez para ayudar. Porque incluso, hermana, déjeme decirle, tal vez usted esté pasando, ¿verdad?, por un adulterio, y a lo mejor sí se encuentra una mujer de su misma edad que haya pasado lo mismo, pero ¿qué cree? Esa persona no está en Dios. Y si usted estaba pensando, ¿verdad? Tal vez con lágrimas y con dolor, usted está pensando, bueno, yo voy a tratar, me duele, pero quiero perdonar a mi esposo. Si él deja a la mujer, ¿verdad? Si él deja el adulterio, yo lo perdonaría y empezaríamos nuevamente, ¿verdad? Y resulta que la otra mujer que también es casada y que está pasando o pasó por lo mismo, le dice, no, yo que tú, mejor lo dejo. A mí no me va a agarrar de tonta, ¿verdad? Porque no te agarra de tonta, mejor déjalo, búscate otro mejor, él no te trata bien, no te da dinero y eso, ¿qué le está...? ¿Verdad? Entonces, debe usted de saber que la administración no es con cualquiera, porque le pueden mal aconsejar y pueden llevarla, ¿verdad?, a una situación, ¿verdad? Si usted ya estaba mal, pues a una situación peor. ¿Qué quiero decir? Y el pastor, ¿verdad?, y yo siempre se los hemos dicho, la administración es con la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no es lo que pensamos, ni es lo que queremos nosotros que ustedes hicieran, sino es conforme la palabra de Dios. Se les dice, hermana, en esta palabra dice, ¿verdad? Así como Ruth hizo, ¿verdad? Usted debe de hacer, ¿verdad? Fíjese que cómo empezó, ¿verdad?, su proceso y cómo acabó, ¿verdad?, bendecida y demás, tuvo que sufrir, pero al final de cuentas, ¿verdad?, tuvo bendición, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad?, es la administración por medio de la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia, haga de cuenta que es una guía de vida, una enseñanza, ¿verdad?, para nuestra vida. Entonces, si usted agarra, ¿verdad?, ese librito, ¿verdad?, esa Biblia, y usted ve, quiere decir, ¿verdad?, que usted va bien, usted va a ir bien, ¿verdad?, mientras sea un consejo conforme a la palabra. Entonces vemos que es por medio de diagnosticar y de discernir. Esto es espiritual, realmente ninguno de nosotros puede pensar en ayudar a alguien si primero no se entiende esa parte espiritual. Tanto el que va a ministrar y liberar como aquel que está solicitando ser liberado, para poder recibir una administración poderosa. ¿Qué quiere decir? La persona que va a estar, o el ministro que va a estar de este lado escuchando, debe de tener, ¿verdad?, poder de Dios. Debe de tener misión para poder escuchar. Y la palabra que viene, ¿verdad?, a querer platicar, a querer ministrarse, debe de venir con el entendimiento, ¿verdad?, de que debemos de sacar todo. Debe usted de venir con el entendimiento de que la finalidad es de que usted quiere ser libre. La finalidad es de que usted, ¿verdad?, va a cambiar su vida. Porque si el que está de este lado, ¿verdad?, viene sin ganas, ¿verdad?, viene sin amor para con el hermano y decir, ay, tengo que ir a ministrar, y se sienta aquí, nada más a escuchar, y mientras usted está platicando afligido o afligida, ¿verdad?, la otra persona está con su celular jugando o mandando mensajes, pues no, ¿verdad?
Y si la otra está aquí bien atento, ¿verdad? O el caso contrario, si el que va a ministrar, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? O a quien delegue, está aquí bien atento y usted está, no, pues no sé, ¿verdad? No, pues no, pues nada más tengo dolor de cabeza, pero nada más es eso. O le pregunta al pastor, ¿verdad? O la persona, ¿verdad? Pero ¿tiene usted problemas con su esposo? Y usted sí los tiene en casa, pero usted dice, no tengo problemas, estamos bien. Es que yo vengo por lo de mi hijo, por lo de mi hija, no, pero mi matrimonio anda bien, ¿verdad? Entonces, no va a dar resultado. Por más que estemos sentados aquí 2 o 3 horas, si la persona no quiere hablar, o si no quiere escuchar, ¿verdad? No va a pasar nada. ¿Qué quiere decir? Que va a haber disposición de los dos. ¿Amén? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cómo nosotros iniciamos la liberación? Bueno, por medio de confrontación, ¿verdad? Por medio de confrontaciones. Reprensión y expulsión de espíritus inmundos y demonios, ¿verdad? Se hace con terminologías, con decretos, ¿verdad? Nosotros lo hacemos. ¿Qué quiere decir, verdad? Que por medio de la palabra de Dios, por medio de decretos, ¿verdad? Decretos, ¿qué quiere decir, verdad? Estamos decretando bendición, estamos decretando, ¿verdad? Que ese espíritu se sale, ¿verdad? Esos son decretos, ¿verdad? Por medio de eso, ¿verdad? Se puede hacer una expulsión de espíritus y demonios. En este momento nosotros ministramos la liberación y usamos decretos, con lo cual se rompen yugos. Viene a despertar y viene a quebrantar, ¿verdad?, el reposo de los espíritus. ¿Qué quiere decir, hermanos? En muchas ocasiones, pues, ¿cuántos años tenemos, verdad? Las mujeres que ya estamos casadas, ¿verdad? Tenemos de 35 para arriba, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que durante 35 años ya pasamos por muchas situaciones. Solteras y después casadas, ¿verdad? Pasamos por muchas situaciones. Entonces, a lo mejor en su juventud, haga de cuenta, usted pasó por una situación bien difícil. Voy a poner un ejemplo, que cuando usted era jovencita pasó por una violación. Y usted, porque muchos lo dicen y yo en algún momento lo dije, ¿verdad? No con respecto a eso, con otra situación, pero yo dije, para no tener problemas, ¿verdad? No tener ese pensamiento, yo lo voy a bloquear. Y se llega a bloquear. Hay un momento en que usted ya no se acuerda de lo que usted pasó, ¿verdad? Y resulta que llega el momento de casarse y a la hora de la unión sexual, algo así, surge un problema. ¿Por qué? Porque usted no desechó lo que de soltera o lo que años atrás a usted le pasó. Y ese temor que usted guardó hacia los hombres, hacia los varones, se lo transmite en su matrimonio a su esposo. Y resulta que usted no quiere que su esposo ni siquiera la toque, ¿verdad? La acaricie, porque tiene un temor tremendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es importante, ¿verdad? Que aunque nosotros ya seamos, ¿verdad? Haya ancianas, ¿verdad? Físicamente, haya personas ya de edad mayor, ¿verdad? No quiere decir que lo que usted haya pasado de niñez no sea importante, porque de ahí puede venir ciertas situaciones que el día de hoy a usted le están repercutiendo en su vida, en su matrimonio, ¿verdad? E incluso en su forma de hablar, en su forma de contactarse con la gente. Porque a veces hay personas, ¿verdad?, que ni siquiera saben hablar o pueden hablar con una persona porque tienen grandes temores, ¿verdad? Y no es porque sea penoso exactamente, sino es porque tiene temor a algo o a alguien, ¿verdad? Entonces, vemos que viene a despertar y a quebrantar espíritus, ¿verdad?, que antes estaban en reposo. O sea que mucha gente piensa, bueno, yo no tengo problemas porque yo no tengo manifestaciones. Tal vez usted está esperando, ¿verdad?, de que usted se revuelque, ¿verdad? O que usted se tira al fuego, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Como personajes que hay en la Biblia. Pero no necesariamente es así. Sino, ¿verdad? Que si nosotros andamos mal, tenemos malos pensamientos, tenemos malos deseos, alguna situación, andamos mal y es necesario que nosotros lo ministremos, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, que en algún momento de nuestra vida hemos tenido eventos en nuestra vida que han impactado nuestra alma. Y simplemente lo que hicimos fue reprimirlos. Lo guardamos, ¿verdad? Lo guardamos, pero eso va a despertar en otro evento. A lo mejor van a pasar años para que eso vuelva a manifestarse y se va a manifestar lamentablemente con más fuerza. Porque por medio de los años y por medio de situaciones han ido añadiendo y aumentando el daño. Como el ejemplo que les ponía, ¿verdad?, de una violación, ¿verdad?
o de una aberración, o sea, un temor a la oscuridad. A lo mejor usted de pequeñito, ¿verdad? Algo en la oscuridad le pasó, un accidente, y usted se acuerda que todo estaba oscuro, y entonces desde ahí usted tuvo mucho temor a lo que es la oscuridad, a lo que es la oscuridad, ¿no? Entonces, hay situaciones de esa manera, ¿verdad? De esa índole, que es bien necesario. Incluso desde pequeñitos, ¿verdad? Los niños debemos de tener cuidado con ellos. Las situaciones, ¿verdad? Que para ellos impacta. Recordemos que ellos como niños les impactan cosas más fáciles. Por ejemplo, que sus papás estén peleando enfrente de ellos les impacta, ¿verdad? Que vean a lo mejor que el papá se agarra, ¿verdad? Golpes con otra persona, ¿verdad? O mamá incluso, ¿verdad? Les impacta a ellos porque son pequeñitos. Y eso, aunque no lo crean, puede repercutir a la edad adulta, en su matrimonio o en la etapa, ¿verdad?, en que esté. Entonces vemos que es necesario desalojarnos de eso. ¿Qué quiere decir? Que incluso, ¿verdad?, usted, ¿verdad?, los niños, o bueno, las niñas que ya tienen cierto conocimiento, que ya pueden hablar, que ya pueden pensar por sí solas, ¿verdad? Como las niñas que tenemos aquí, ¿verdad?, que ya tienen 8 o 9 años. También, igual, si ellos quisieran, ¿verdad?, y están pasando por una situación grave, o incluso no tan grave, ¿verdad?, pero una situación que les agobia, que tienen temor a algo, eso también se puede ministrar. ¿Qué quiere decir? Que no hay edad, ni por ser chiquitos, ¿verdad?, ni por ser grandotes, ¿verdad? La administración es abierta. Recuerden que nosotros siempre les hemos dicho, tenemos un día especial para administración. Y les hemos dicho, hermanos, todos están invitados, ¿verdad?, a venir y administrarse. Pero no lo han querido tomar, hermanos. Una que otra persona. Pero es necesario. Créanme, hermanos, que esto es bien necesario. Es bien necesario para todos nosotros. Es bien necesario porque nosotros, ¿verdad?, desalojamos eso, por así decirlo, no decimos porque tenemos cargas. Bueno, pues porque no lo estamos desalojando, no lo estamos ministrando, ¿verdad? Aquí un ejemplo. Usted sabe, ¿verdad?, que Goliat estaba retando al ejército de Israel. ¿Sí recuerdan ese pasaje de David y Goliat? Bueno, y en ese tiempo Saúl era el rey, ¿verdad? Y el rey tenía que ponerse el escudo, tenía que ponerse la espada, ¿verdad? O sea, todo, ¿verdad? Y todo lo que necesitaba para ir a la guerra y pelear por su pueblo. Pero, ¿se acuerdan? ¿Saúl lo hizo o no lo hizo? No lo hizo, ¿verdad? No lo hizo. Goliat estaba retando, y Saúl, en lugar de decir yo voy porque soy el rey, yo voy por delante, ¿verdad?, dijo, ¿verdad?, preguntó quién lo quería hacer, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad?, que después le quiso poner su armadura a David y no le quedó. Pero lo que Saúl quería era que fuera utilizada su armadura para indicar que él era el que había matado al gigante, ¿verdad? Pero bueno, ese es parte de otro tema. A ver, porque a David le dio celo que Goliat estuviera retando al ejército de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Un hombre, pues, una mujer, ¿verdad?, que ama a Dios, que ama a Jesús, si o no nos molesta, ¿verdad?, cuando hablan mal de Jesús. Amén. ¿No? Amén. Nos llega a molestar, nos llega a doler y decir, ¿pero por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Y nos ponemos, ¿verdad?, ponemos cara, ¿verdad?, ¿no? Con lo que yo creo, ¿verdad?, con Jesús no te metas, ¿verdad? Porque no es así lo que tú piensas, no es lo que tú crees, ¿amén? Amén. Y entonces de esta manera, ¿verdad?, a David también le dio celo, porque dijo, ¿cómo es posible que Goliat, ¿verdad?, Goliat de Gat, viniera, ¿verdad?, y quiera retar al pueblo de Dios? Y como vio, ¿verdad?, que nadie accedía, a él no le importó que él fuera un muchachito, porque él era un muchachito, hagan de cuenta Fred, ¿verdad? Hay personas grandes, por decir varones grandes, ¿verdad?, y que ninguno dijo, no, pues yo no. Y viene alguien y dice Freddy, pues yo sí, ¿verdad? Porque dice, no, ¿cómo se van a meter con las hermanas? ¿Cómo se van a meter con la iglesia de Cristo, verdad? Entonces, de igual manera, así David lo hizo. Por celo, ¿verdad?, a Jehová, ¿verdad?, al ejército de Dios, pasó. Y vamos a leer primera de Samuel 17:32. Dice, y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él,
porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él y lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. ¿Verdad? Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. ¿Qué quiere decir, verdad? David, ¿verdad? Con tal fuerza, ¿verdad? Bien molesto, ¿verdad? De lo que estaba pasando, dijo: si es cierto, yo no soy guerrero como Goliat desde su juventud, pero yo he matado, ¿verdad? Osos y leones, y Jehová, ¿verdad? Está conmigo. Entonces, yo voy a poder hacerlo también, ¿verdad? En el versículo 17-37 dice: y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo, ¿verdad? En este pasaje estamos viendo a un pastor literal, ¿verdad? Porque se dedicaba a pastorear ovejitas, que su trabajo era apacentar y rescatar ovejas. David es figura de un ministro. David es figura de un líder también, porque si o no, en pocas palabras, se fue al frente, ¿verdad?, de todo el batallón de Israel que había atrás. ¿Cuántos hombres habrá habido en ese entonces? Entre ellos, Saúl, ¿verdad?, el rey Saúl. Y sin embargo, como líder fue y dijo: yo me meto con Goliat. Entonces fue líder, ¿verdad? David es figura de un autorizado por delegación. ¿Esa autoridad quién se la dio? Saúl. Que en este tiempo es el que ejerce la administración del alma, ¿verdad? El que es el pastor, la pastora, o la ayuda, ¿verdad? La ayuda de administración, ¿verdad? Que el pastor delegue, ¿verdad? Que la cabeza delegue. David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Él contentaba el corazón de Dios con su adoración. Imagínense qué hermoso, ¿verdad? Pero David era un guerrero cuando David tenía que ser un guerrero. ¿Qué quiere decir? Que David era un muchacho muy joven, pero era sensible. Y sensible no me estoy refiriendo, ¿verdad?, a que era sensible de la piel, ¿verdad?, delicado, por así decir, ¿verdad?, con ciertas cosas, sino que era sensible, que cuando tenía que adorar, no tenía, ¿verdad?, él no ocultaba por el hecho de ser varón. No era de los que decía, ¿verdad?, los hombres no deben de llorar, sino que él, ¿verdad?, se derramaba, ¿verdad?, sino que él cantaba, ¿verdad?, y con su arpa, ¿verdad?, le adoraba además, y todo eso, ¿verdad?, era sensible, ¿verdad?, para el Señor. Pero cuando él tenía que ser guerrero, aún siendo joven, tenía que ser guerrero, ¿verdad? Ahí cambiaba, se transformaba. Entonces, de igual manera, el ministro es así, debe de ser así, ¿verdad? Sensible cuando debe de ser sensible, ¿verdad?, para hablar, pero debe de ser un guerrero, ¿verdad?, para pelear, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, nosotros vemos que debe de ser así, que nosotros, ¿verdad?, también podemos llegar a ser, ¿verdad?, a llegar a hacer esa ayuda, ¿verdad?, porque a veces, lamentablemente, hay personas que quieren saltarse, ¿verdad?, la autoridad, y que dicen: bueno, yo puedo ser apta. ¿Apta qué quiere decir, verdad? Que yo también puedo tomar, ¿verdad?, la iniciativa, yo también, ¿verdad?, puedo ser o tener el mismo entendimiento que el ministro o que el pastor, ¿verdad?, o que la pastora, y yo también puedo tomar esa función, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando es eso? Cuando usted, ¿verdad?, se llega a ministrar con una persona, ¿verdad?, con un hermano, una hermana, ¿verdad?, que no ha sido autorizada. Recuerden, ¿verdad?, que el ministro, ¿verdad?, pone ayudas o pone ancianos que también pueden ayudar, ¿verdad?, en la administración por discernimiento de espíritus. ¿Qué quiere decir? Que el ministro, ¿verdad?, en este caso el pastor, es el que observa, el que espera, ¿verdad?, que el Espíritu Santo le diga, ¿verdad?, este hermano, esta hermana está apta, ¿verdad?, ponlo como ayuda, ¿verdad? Es el que recibe, ¿verdad?, él recibe y ve también la capacidad de cada uno, ¿verdad?, de nosotros, o de ustedes, ¿verdad?, también,
para ver, ¿verdad?, en qué condición está, en qué etapa. No quiere decir que no pudiera llegar a hacerlo, pero simplemente hay un proceso para poder llegar a hacerlo. Entonces, ¿verdad?, si nosotros equivocadamente, porque estamos en el momento de la aflicción, y muchos piensan, porque sí lo piensan, hermanos, ¿verdad?, que el pastor solamente regaña, y por eso mejor no le digo, pues está muy mal. Y dicen, no, si me voy con esta hermanita que se ve que le conoce de la palabra, ¿verdad?, con este hermanito que se ve que le conoce de la palabra, mejor voy y le platico mi problema, y me va a decir algo bueno también, y no me va a regañar, ¿verdad?, como el pastor o la pastora o el ministro, ¿verdad?, que esté en ese momento, ¿verdad? Y tomamos una mala decisión. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿verdad?, recordemos que nosotros debemos de acercarnos, ¿verdad?, a esa persona que tiene autoridad, que ha sido autorizada para que nos pueda ayudar a nosotros. Déjenme explicarles por qué. A veces nosotros como iglesia, yo les digo porque también cuando yo era ovejita, yo pensaba que las personas que tenían dones estaban completamente bien, completamente. Y ustedes saben, ¿verdad?, que uno de los dones que se puede percibir fácilmente es el don de lenguas, porque se escucha, ¿no? Lo podemos escuchar. ¿Quién tiene el don de lenguas? ¿Verdad? Y entonces, tal vez alguno pensará, no, pues ese hermano o esa hermana tiene don de lenguas, y entonces quiere decir que está bien. Y si está bien, me puede ayudar. Y resulta, ¿verdad?, que no es así, hermanos. Que no porque tengamos el don de lenguas, que no porque tengamos el don de profecía, también es un don, ¿verdad?, que también se escucha, ¿no?, que podemos nosotros escuchar y ver, o sea, que puede ser visible, ¿verdad? No quiere decir que exactamente estén bien, hermanos. Debe de haber, ¿verdad?, los dones, ¿verdad?, fluidos en él. Por ejemplo, el don de sabiduría para poder decirle, ¿verdad?, para poder ayudar a la persona por medio de la palabra. Se necesita tener cierta sabiduría, ¿verdad?, para saber qué decir, con qué palabra ayudar, de qué forma ayudar, en qué momento ayudar, ¿verdad? Ese es un ejemplo, hermanos. Entonces, ¿verdad?, por eso debemos de estar bien atentos, porque a veces hay confusión, ¿verdad?, en este tipo de cosas. Ha habido, ¿verdad?, cuestiones de que dentro de la propia iglesia, ¿verdad?, prefiere usted contarle, hermano y hermana, su situación a otro hermano u otra hermana que está igual, o incluso que está peor, o que aparente estar bien, y resulta que no es así. Sí recuerdan, hermanos, que el pastor siempre ha dicho, si no está autorizado, no le diga nada. Por decir, el pastor, ¿verdad?, cuando se necesita oración, ¿verdad?, que hay algún enfermito, ¿verdad?, ustedes saben que nosotros estamos en Córdoba, y que a veces no hay dinero. Muchas veces no hay dinero, pues, como para estar viniendo entre semana cada rato o algo así. Entonces, ¿verdad?, en ocasiones se llega a delegar a alguien, pero aguas, ¿para qué? Para oración, para ir a orar por el enfermo, no para ministrar. Una cosa es ir y orar por el que está en cama, ¿verdad?, por el que no se puede levantar, por el que necesita, y otra cosa es ir y esperar, ¿verdad?, y que la otra persona se desahogue con esa persona. ¿Por qué? Porque tal vez lo va a poder escuchar, pero no le va a poder dar consejo. Y si se lo llega a dar, podría ser no el indicado, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿verdad?, nosotros debemos de saber esperar. Nosotros, ¿verdad?, también debemos de ser sabios al saber con quién acercarnos, hermanos. Recordemos que todos nosotros estamos en un proceso. No quiere decir que usted nunca va a poder hacerlo, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad?, que nos levante, ¿verdad?, que todos seamos levantados, ¿verdad?, y que todos, ¿verdad?, en cualquier momento diga, pues, si no está tal hermano, vaya con tal hermana, ¿verdad? Y si no puede este día, vaya con este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos, ¿verdad? Pero por el momento, ¿verdad?, no es así. Por el momento, ¿verdad?, no es así. Entonces, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. No porque quería, sino porque tenía que hacerlo en ese momento. Así que nos corresponde a nosotros como iglesia, ¿verdad? Nosotros no podemos permitir que el enemigo venga, ¿verdad?, y agarrar a nuestros jóvenes, ¿verdad? No podemos permitir, ¿verdad?, que el enemigo venga a meterse, ¿verdad?,
con la iglesia, ¿verdad? Recordemos que la iglesia somos todos, desde el más chiquito hasta el más grande, como hicimos, ¿verdad? Con la bebé, ¿verdad? No dejamos que el enemigo se metiera, ¿verdad? Y todos nos unimos y dijimos, no, ¿verdad? Es parte de la iglesia y vamos a orar, ¿verdad? Y vimos, ¿verdad? La gloria de Dios en ella. Entonces vemos, ¿verdad? No vamos a dejar que venga a zarandear, ¿verdad? Como el enemigo quiere, no podemos permitirlo, tenemos una responsabilidad bien grande, porque cuando nosotros nos disponemos y entendemos realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Para qué hemos sido llamados, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Y la autoridad que nos ha dado, la autoridad es para usarla contra el reino de las tinieblas. ¿Qué pasa, verdad? La autoridad, ¿verdad? Es para nosotros, es para los hijos de Dios, es para los hijos y las hijas de Dios, pero no todos quieren tomarla. No todos quieren tomarla porque con la autoridad debe de venir obediencia en nosotros, ¿verdad? No va a haber autoridad en nosotros si nosotros estamos de desobedientes, si nosotros estamos de rebeldes, pues. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros las mujeres, ¿verdad? Estaríamos rebeldes y ya conocemos, ¿verdad? Ya conocemos el velo, ¿verdad? ¿Para qué funciona? Estaríamos de rebeldes si no nos los ponemos, ¿sí, verdad? Y si no nos los ponemos, si usted quiere liberar a alguien, ¿será que salga el enemigo, que salga el espíritu? No, ¿verdad? Porque no hay autoridad. Y esto, ¿verdad? Se los voy a confirmar una vez la pastora Mayra, que es de Puerto Rico, de Ecuador, ¿verdad? Comentaba, les voy a pasar este dato, ¿verdad? Que a ella le pasó esto, ¿verdad? Fue una hermana, ¿verdad? De su congregación a ver a otra hermana, ¿verdad? Y esta hermana se manifestó, ¿verdad? Tenía pues demonio porque se manifestó terriblemente, ¿verdad? Y esta hermana empezó a orar, ¿verdad? Y a sacar demonios y a hacer guerra. Y no pasaba nada. Entonces, como no podía, ¿verdad? Agarró el teléfono y que le llama a la pastora Mayra, ¿verdad? Ella es esposa, ¿verdad? De otro apóstol. Y entonces resulta que la pastora Mayra, ¿verdad? Llegó y empezó a hacer lo mismo. Pero ellos apenas habían ingresado, ¿verdad? A lo que es Ministerio Ebenezer. ¿Qué quiere decir? Que todavía no entendían muy bien lo del velo. Entonces, como estaban acostumbrados a no ponérselo, ¿verdad? No se lo ponían. Y así llegó. Pero dice, ¿verdad? Que antes de salir de su casa, el Espíritu Santo le redarguyó y le recordó del velo. Lo había escuchado, pero no lo había hecho. Entonces, antes de salir de su casa, el Espíritu Santo, ¿verdad? Le recordó. Y dice, ¿verdad? Que ella tomó, creo que una carpetita, ¿verdad? Que había en su casa, en una mesita, que se la lleva, que se la mete a su bolsa. Y cuando llegó a ese lugar, empezó a orar, pero se puso el velo. Y que el demonio, ¿verdad? Porque los demonios hablan, ¿verdad? Cuando se manifiestan. Y que le dijo a la otra hermana que estaba tratando de liberar anteriormente, ¿verdad? Que le dijo que no había salido con ella porque no tenía señal de autoridad. Imagínense qué tan tremendo, ¿verdad? ¿Verdad? Es el velo. Ese es uno de tantos ejemplos. ¿Qué quiere decir, verdad? Que nosotros debe de haber entendimiento y debe de haber obediencia para que, ¿verdad? La autoridad esté en nosotros, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Esa autoridad se nos ha sido dada, ¿verdad? Para usarla contra el reino de las tinieblas. Para ello, Dios nos ha dado esa autoridad y ese conocimiento para poder liberar vidas que están batallando, ¿verdad? Con muchas cosas que pasan en la vida. El que ministra, ¿verdad? Pelea batallas por otros. Eso es lo que nosotros hacemos cuando ministramos y liberamos. Peleamos batallas por otros. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros, aunque seamos ministros, ¿verdad? Aunque seamos pastores, no quiere decir que no tengamos batallas. También tenemos problemas, llegamos a tener problemas, también llegamos a tener conflictos, ¿verdad? Y también, ¿verdad? También espíritus también podemos tener, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nosotros peleamos con los de nosotros mismos, ¿verdad? Y también peleamos con los de los hermanos, ¿verdad? Cuando vienen y se ministran, ¿verdad? Nosotros también peleamos con ellos. Por ejemplo, ¿por qué creen que nosotros tenemos, ¿verdad? El tiempo de intercesión todos los días a las 9 de la noche. Yo quiero pensar que todos lo hacen, pero al menos mi esposo y yo en casa sí lo hacemos. Y no crean que nosotros pedimos por nosotros mismos, ¿verdad? No pedimos, ay, fuera espíritu
espíritu de rebeldía, fuera espíritu de mentira, ¿verdad? Porque es el que yo traigo, ¿verdad? En ese momento. Sino, ¿verdad? Que pedimos por todos los demás, por la iglesia, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿verdad? Nosotros todos los días estamos batallando a las 9 de la noche, ¿verdad? Por usted, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿verdad? Peleamos y peleamos. La administración nos ayudará a diagnosticar contra quién es la batalla. Y eso es bien importante, por eso es necesario la administración. Cuando se dan las liberaciones aquí por medio de la palabra, cuando se dan las liberaciones aquí por medio de la alabanza, como ya les había dicho, no quiere decir que usted ha sido liberado completamente. Sí pudo haber sido liberado de ciertas áreas, que se identificó con la palabra, se escudriñó, vino delante del Señor, se derramó, ¿verdad? Se postró, ¿verdad? Y ese yugo, ¿verdad? Se rompió, pero eso no quiere decir que tengamos una liberación completa. ¿Qué hacemos nosotros cuando digamos que estamos en el servicio y después de la administración o la alabanza se da una manifestación y no para? Si me entienden, sentimos, ¿verdad? Que se levantan en el aire. Cuando hay manifestaciones, ¿verdad? Los espíritus se manifiestan tremendamente, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? En los aires, ¿verdad? Hasta acaban las personas, porque la fuerza llega a ser sobrenatural. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que nosotros hacemos es quebrantar esa manifestación. La quebrantamos, la amarramos de pies y manos, ¿verdad? Y se sujeta. ¿Se acuerda usted? No hace mucho, ¿verdad? Precisamente el día de hoy vino, ¿verdad? El muchacho que vino. ¿Sí se acuerdan, verdad? Que vino y de alguna forma empezó a manifestarse. No grandemente, ¿verdad? Como tal vez alguien lo vio en película, ¿verdad? O le ha tocado ver en algún otro. Pero hubo una cierta manifestación. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, verdad? Vemos que a veces suceden cosas sobrenaturales. Entonces, en ese momento declaramos esto. Lo que el pastor les ha comentado. Te atamos y te ligamos en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Esas es unas palabras, ¿verdad? Una de las cuantas, ¿verdad? Palabras que nosotros podemos decir, ¿verdad? Para que los espíritus, ¿verdad? Se aquieten, pues, se queden ahí, ¿verdad? Y no pasen, ¿verdad? A otro nivel, ¿verdad? Los sujetamos. Entonces, vemos, ¿verdad? Eso quiere decir que esta es solo una evidencia de que la persona necesita una administración. ¿Qué quiere decir? La persona que vino, tanto aquel día como ahorita, ¿verdad? Necesita ministrarse, necesita hablar, necesita, ¿verdad? Necesitamos conocerlo. El ministro necesita conocerlo, indagar sobre su vida, qué pasa, por qué está así, incluso qué consume, qué come, ¿verdad? Todo debemos de saber de él para saber de qué manera le podemos ayudar. Pero si no dice nada, ¿verdad? La manifestación va a seguir así. Y si sigue así, podría llegar a ser más grande. Entonces nosotros debemos, ¿verdad?, de ayudar. Y muchas cosas de esto